Bueno, mi nombre es Rodrigo Trejo, como recién acaba de decir Ulises. Vengo a charlar un poco sobre mi experiencia en la creación de Design Systems. Y quise que la charla comenzara siendo más allá del botón, porque, bueno, no quería hacer foco en la parte técnica de los Design Systems. Así que siento defraudar a las personas de UI que están por acá y que esperaban una charla técnica de cómo usar mejor Figma o cómo hacer mejor la arquitectura de un componente, porque hay un montón de videos sobre eso que lo explican y que lo pueden ver con más detenimiento. Yo vengo a contarles primero un poco de mi historia, de cómo llegué acá. Yo tengo 11 años viviendo en Buenos Aires. Justo el día 19 de noviembre cumplo 11 años de haber llegado a la ciudad de Buenos Aires. Soy de Venezuela, nacido en Venezuela, pero desde hace 4 años soy orgullosamente argentino. Eh, gracias. Y bueno, esa foto que ven ahí es cuando cumplía mi primera semana en un estudio de diseño. Estudio Cabina se llamaba. Y ahí estaba contando cómo había visto por primera vez en mi vida un chabón cebando mate. Entonces me sacaron esa foto. En ese estudio de diseño yo aprendí muchísimo sobre diseño editorial. Fue como hacer un gran máster en diseño editorial. Y aprendí mucho también sobre lo que es el servicio de diseño. Como que en el estudio se ponía muchísimo foco en prestar un buen servicio de diseño más que hacer del diseño. Mi jefe siempre me decía que el 50% del trabajo de un diseñador era contestar un mail en tiempo y forma. Y poder darle a la persona esa sensación de que se estaba trabajando en lo que estaban pidiendo. Así que bueno, de ahí seguí metiéndome mucho en ese momento. En el año 2013 hacíamos newsletters para un cliente y yo no entendía un mango de HTML ni nada de eso. Y me hice un cursito de Dreamweaver. ¿Conocen Dreamweaver? ¿Manejaron Dreamweaver? Es un chino. Horrible. Querían hacer esto de que de diseño se pasara a código y como que no terminabas entendiendo. Teníamos una pantalla como en Split. Una pesadilla. Pero me empezó a dar como este pie a lo que era el código, ¿no? Esta cosa al que la mayoría de los diseñadores le tienen miedo, ¿no? Esa pantalla negra con un montón de letras y que todo el mundo dice que es la Matrix. Ahí les hago un paréntesis, consejo, háganse muy amigos de los developers y sean empáticos, porque dentro del UX se habla mucho de la empatía, pero de pronto para el desarrollador no hay empatía, como que la pantalla en negro es el límite y de ahí yo no me meto. Entonces yo me empecé a meter en eso. Me hice después un cursito en Digital House de Frontend Developer, no, perdón, de Full Stack Developer, y ahí ya terminé de entenderlo todo, ¿no? Esto era año 2016, 2017, y bueno, después de ahí caí en una software factory, empecé a leer sobre design systems y de pronto se me voló la cabeza porque dije, ¿cómo es que algo puede ser tan sistemático y cómo algo puede generar tanta consistencia y ahorrarnos tantos problemas de desarrollo y de inconsistencia entre lo que yo diseño y después lo que termina saliendo a la calle? Y la segunda pregunta es, ¿cómo es que no se utiliza? ¿No? Entonces, bueno, ahí empezó mi gran camino de diseño UI aplicado a construcción de design systems. Y empezó esto de más allá del botón, ¿no? ¿Alguien de acá hizo un design system alguna vez desde cero? Bien. ¿Cuántas veces hicieron el componente de botón? Ok, bien. El botón es el peor ejemplo y el más utilizado para ejemplificar, valga la redundancia, un design system.
¿Por qué? Porque es el componente que tiene más casuísticas y que después esas casuísticas no son escalables al resto de los componentes. Entonces por eso no va a haber un botón acá. Este fue uno de los primeros design systems que yo tuve la oportunidad de ver, de empezar a manejar. Y acá lo que ven son 3 componentes y una definición de grilla. Que bueno, si uno los ve por separado, uno dice, y zafa, ¿no? O sea, es un lindo un select bastante lindo, una barra de navegación, puesta tipográfica para montos, cifras, una grilla para mobile. ¿Alguien sabe de qué producto estamos hablando con esto? Muy bien, gracias. Hay infiltrados de Santander. Bien, esta fue la primera que hicieron ellos en una librería beta hace como 4 o 5 años atrás. Y lo que me empezó a pasar con eso es que después cuando armábamos la pantalla empezaban a haber ciertas inconsistencias. Como que había una puesta cromática que no terminaba de calzar, había puesta tipográfica que tampoco terminaba de calzar, la grilla tenía que ser, se tenía que romper para que pudiera calzar con algún sentido. Y nada, como que decías, pero ¿por qué? Si tuvieron tanto cuidado y tanta atención de diseñar cada componente, de pronto, cuando se colocan juntos, no funciona, ¿no? Entonces acá empezó como el primer consejo o la primera exploración que empezamos a hacer en el equipo. Esto de ir haciendo zoom in y zoom out. De ir viendo el componente y después implementando el componente y este constante ir y volver sobre cada uno de los componentes, ¿no? Que después nos empezó a llevar a que era un trabajo tan grande el ir y volver que empezabas también a entender el producto en el que estabas trabajando y empezar a sacar casuísticas para que no se tratara tanto de la cantidad de componentes que tenía el sistema, sino de la calidad de estos. Entonces, en vez de tener un sistema con 3.500 componentes, tenías 40. Y solo esos 40 eran suficientes para construir todas las experiencias del producto. Entonces, cuando empezamos a resolver eso, empezó a ocurrir, sobre todo en este equipo en el que estaba, algo bastante particular y que estaba muy relacionado al diseño del equipo. Era un equipo que tenía en ese momento un 70% de sus integrantes eran personas de diseño visual. Y el otro 30% estaba repartido entre content y research. Entonces, lo que empezó a ocurrir es que teníamos extensísimas charlas para determinar el hexa del botón. Y eran bastante extenuantes, bastante apasionadas. ¿Qué tan rojo tiene que ser el rojo del botón? O sea, pueden imaginar 25 personas discutiendo sobre eso, también discutiendo si el radio del botón era full o era de 8 píxeles o era de 9 píxeles o de 10 píxeles. Termina siendo completamente inoperante que un equipo de diseño empiece a tener ese tipo de discusiones. Así que en mi segunda oportunidad creando un equipo de diseño, traté de limitar un poco el contexto de la toma de la decisión. Si escuchan un bebé por ahí, es mi hijo, y no acompañar. Entonces, el contexto de la toma de decisión me hizo armar un equipo de 3 personas y proponer que el armado del equipo de UX fuera una masa de product designers que estuviesen 100% con foco en el producto y en el diseño de la experiencia en el producto y 3 equipos cross
abocados a cada una de las prácticas técnicas de diseño: content, research y diseño visual. Esto para mí funcionó muy bien porque tenías 3 equipos que son dueños de la práctica y que brindan servicio interno a los equipos de producto, con foco en la construcción del producto. Entonces cada uno toma una responsabilidad separada, pero que es funcional para el otro. Es así como, bueno, construimos esa matriz, ¿no?, de especialidades donde se puede hacer foco directamente en la práctica. Y nos convertimos, que es mi equipo actual ese, por eso hablo como actual, nos convertimos en owners del producto Design System. O sea, hicimos del Design System un producto del equipo de UX. Entonces después lo que empezamos a pensar es, bueno, ya soy owner de la práctica del diseño visual. Ahora, ¿cómo hago que ese diseño visual salte a producción, ¿no? Salte a desarrollo? Porque en diseño también pasa esto de que creemos, los diseñadores, ya no ocurre tanto afortunadamente, pero solemos creer que somos la última o el último eslabón de la cadena. Somos los que creamos y termina no siendo tan cierto. Porque el que termina creando es el desarrollador que lo saca a producción. Y si esa persona no tiene la documentación clara, no tiene un entendimiento claro, no sabe lo que está haciendo, primero va a hacer literalmente lo que le pasemos. Ese es uno de los casos. O segundo, ante la duda va a tratar de resolverlo como mejor le parezca. Entonces van a haber ligeras diferencias de lo que le pasamos a lo que sale a producción. Entonces, para evitar eso, yo con mis conocimientos previos de full stack, que en realidad lo que me dieron es la parte discursiva, o sea, poder sentarme con un desarrollador y tratar de explicarle qué es lo que yo quería construir en su propio idioma. O sea, no es que yo desarrollo, ni soy un front-end developer, ni nada de eso, sino que puedo sentarme y hablar, tener una charla de uno a uno con un desarrollador y también entender las limitancias técnicas de lo que le estoy proponiendo. Entonces hice que el equipo de diseño empezara a estar en sistema con el resto de los equipos de la empresa. Y eso para mí fue sumamente revolucionario porque logramos hacer que, bueno, alineando correctamente a los equipos, pudimos lograr una construcción de un design system que esté 100% espejado entre diseño y desarrollo. O sea, y eso actualmente en Orbita, que es el design system que producimos para el sistema de productos de Prisma de medios de pago, todos los desarrolladores tienen el componente que está en diseño. O sea, no hay ningún tipo de gap. Tienen los mismos tokens, tienen las mismas casuísticas, tienen las mismas propiedades. Todo eso también gracias a la última actualización de Figma que te permite vincular todo eso. Esto, bueno, para mí como que se dice fácil, pero es como el producto de 4 o 5 años de construcción de conocimiento para poder trasladarla a cada una de las partes. Y bueno, después empezó a ocurrir esto, que es como yo voy respondiendo las preguntas que yo mismo me hacía, ¿no? Primero la parte visual, después la parte de cómo se desarrolla y por último, cómo se implementa. ¿Alguien de acá logró implementar el design system que desarrolló o que diseñó? Bien. Uno. Ahí fue donde me empecé a dar cuenta de esto, ¿no? Que es 20% técnico y 80% político. El principal problema de la adopción de los design systems es que nadie entiende más allá del diseño qué es un design system. Y las personas que lo entienden, lo único que lo entienden es a partir de ahorro tiempo de desarrollo.
o vieron algún artículo donde le decían que los productos se construían 60% más rápidos a partir de un design system. Entonces van y le dicen al equipo de diseño, hagan un design system, yo hago el design system en Figma, no está hecho en desarrollo y después no se ahorra nada de tiempo porque y te dicen, pero no estás ahorrando nada de tiempo. No, pero es que en desarrollo no sé qué hacer ahí. Entonces el trabajo empieza a ser el de construir una bicicleta en este caso, que no lo logra, perdonen, pero fue el GIF más lindo que conseguí para ejemplificar lo que estoy hablando, que es armar la bicicleta en movimiento. O sea, la gran mayoría de los design systems se construyen sobre equipos en movimiento porque no podemos parar el producto para reemplazar todo el front para que tenga el botón que yo diseñé. Hay que hacerlo mientras el producto sigue saliendo a producción, sigue con sus evolutivos, sigue con todo su trabajo. Entonces eso termina siendo bastante complicado porque tienes que empezar a entender ahora las necesidades de cada uno de los product owners que forman parte de ese producto para poder entender qué funcionalidades están a punto de salir a producción y empezar a encaminar tu desarrollo de Design System con esas funcionalidades. Así que bueno, el éxito empieza a estar más relacionado con la gestión que uno puede hacer sobre cada uno de los productos que hacen vida en ese sistema de equipos de producto. Y por último, y no menos importante, tiene que ser sencillo. Todo lo que hagan para la construcción de un design system tiene que ser sencillo en todos sus aspectos. Tiene que ser sencilla la documentación, tiene que ser sencilla la arquitectura de los componentes, tiene que ser sencillo el sistema de tokens, la cantidad de colores, la puesta tipográfica. Todo tiene que apuntar hacia la sencillez. Y una práctica muy común que nosotros nos hacemos dentro del equipo es cada vez que terminamos de construir algo, nos preguntamos, ¿esto es lo más sencillo que puede estar construido esto? ¿O le podemos dar una vuelta para que sea más sencillo? Para que tenga menos cantidad de casuísticas, pero que todas las cantidades de casuísticas que tengan respondan a las necesidades. Porque también muchas veces solemos caer en la trampa de, bueno, y en el futuro cuando necesiten que este botón sea amarillo, ¿cómo hago para que así sea amarillo en el futuro? Y a partir de empezar a responder esas preguntas es que empezamos a generar todo un nido de componentes que nadie termina utilizando. Así que bueno, eso es lo que traía para compartirles hoy. Quedan unos minutitos por si quieren hacer alguna pregunta. Y nada más. Bueno, antes que todo, felicitaciones por la charla, excelente. Te quería consultar cómo hicieron para traspasar todo este plan de los design tokens al equipo dev. O sea, cómo fue el transcurso ese, qué trabajos hubieron y si cuando hicieron el pasaje, por ejemplo, en el proyecto había un theme provider para poder aplicar los design tokens. Bien, fue una linda casualidad porque hace un par de años atrás, primero nosotros venimos trabajando diseño y desarrollo en conjunto desde hace aproximadamente 3 años. El mismo equipo que estaba en un lugar se fue trasladando hacia el otro, entonces nos fuimos todos juntos de una empresa a la otra, así que ya había un know-how bastante interesante. Y después lo que empezamos a hacer fue hackear Figma para que fuera funcional a desarrollo y no al revés. Y en ese hack, cuando Figma actualizó, ya nosotros teníamos eso porque lo habíamos pensado así en Figma.
como que por pura casualidad hicimos un pasito adelante de lo que estaban haciendo en Figma. Construyeron un team provider, de hecho así es como funciona actualmente. Lo que tiene la construcción del... ¿saben qué es un theme provider? Ok. Es el theme provider. ¿Vieron la nueva actualización que lanzó Figma que le pueden cambiar el dark mode? Sí, bueno, eso es lo mismo, pero del lado de desarrollo, un theme provider, a partir de una variable, te reemplaza automáticamente el valor de todos los tokens y te permite hacer ese cambio de light mode a dark mode, o puedes meter un brands o pensarlo en forma de themes, ¿no? Que son como los flavors. Ya habíamos construido un theme provider y la única particularidad que tiene eso es que la misma cantidad de variables o tokens tienen que estar en todos los themes. No puede no estar. Entonces ahí es donde empieza el desafío para diseño, porque va a haber un archivo de variables y va a haber 5 rojos repetidos, 5 azules repetidos, y va a decir, porque esto se repite, deberíamos tener un solo rojo. Pero no funciona así del lado de desarrollo, porque ellos tienen para cada token una funcionalidad y lo que uno tiene que pensar es hacia dónde apunta cada uno de esos tokens. ¿Eso te responde? Perfecto. Okay. ¿Alguien más? 3 minutitos dice ahí, ¿eh? Bueno, primero, muchas gracias. Y segundo, la pregunta, al momento de armar la bicicleta en movimiento, ¿cómo decidieron, si es que decidieron solo ustedes o si no los devs o los product owners, qué componentes arrancar primero? ¿Con cuál y cómo fue ese proceso? Bien. ¿Con qué componente arrancar? Arrancamos... Mira, tengo 2 minutos y 50 segundos. Arrancamos con... Los componentes para mí los principales son aquellos que hagan referencia a data entry, que son los componentes de formulario. Los design systems para mí se tienen que empezar a diseñar en función de lo que más se utiliza dentro de ese sistema, que son los componentes de formulario. Si haces la definición de tokens, que sería toda la parte de estilos, tipo puesta tipográfica, colores, espaciados, etcétera, cuando lo quieras trasladar a desarrollo, te van a decir que no lo pueden utilizar porque no les sirve absolutamente para nada todo lo que hiciste. Y un poco es cierto porque ya lo tienen todo definido. Entonces, ahí es caer en el botón, todos los componentes de formulario, y después es un poco de carambola de ir teniendo entendimiento sobre lo que se está haciendo en el producto y en función de lo que se está haciendo, preparar. Nosotros empezamos afortunadamente por el dashboard, un dashboard que fue bastante polémico, pero como ya sabíamos el diseño del dashboard, preparamos todos los componentes que estaban en ese dashboard para que pudieran construirlo con los componentes del Design System y no con otros. Entonces, estuvimos todo un Q acompañando al equipo que desarrollaba el dashboard. Entonces, a medida que necesitaban un componente o que necesitaban una casuística que no estaba pensada, la sumábamos para que la pudieran usar ellos. Eso. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias al excelente equipo de Service Design Club de La Plata. Gracias. Y una mención no menor a la comunidad de diseño que afortunadamente sigue viva. Gran parte gracias a los chicos del Service Design Club que armaron una excelente comunidad a través de su Discord, con lo cual los felicito nuevamente. Así que sigan disfrutando y listo. Gracias.